Buenas tardes, buscadores de espirituales. Y hoy tenemos un tema súper interesante y probablemente muchos de vosotros lo habréis sufrido, que es qué hacer cuando te tienen envidia y cómo salir victorioso de esas situaciones. Don Daniel, ¿cómo está usted? Muy bien, Le trato de usted. muy bien me parece. Aunque nos han dicho que no nos hablamos de usted ni de don, pero a ver, es por un respeto. Aquí es un respeto hacia la enseñanza. Sí, Por eso hablamos de lo don. de usted no está mal. Bien. Entonces, bueno, ¿qué le parece a usted el tema de hoy? Es un Es un tema, tema creo que muy cotidiano, sí, desafortunadamente, ¿no? sí, Además siempre dicen que el gran pecado de España es la envidia. sí, No sé si eso es cierto o no, pero bueno, es una sí. creencia popular, ¿no? Entonces, bueno, os recomendamos que os quedéis hasta el final del vídeo porque vamos a ver cómo detectar cuando te tienen envidia y luego cómo salir victorioso de esta situación. Mm, Estupendo. Así que, bueno, entonces, lo primero que vamos a ver es por qué alguien tiene envidia. O sea, vamos a ver la causa inicial. Mm, Entonces, ¿por qué alguien tiene envidia de otro? Y aquí podemos ver muchas respuestas, pero la primera que se me ocurre es, alguien te tiene envidia porque tú te conviertes en el reflejo, en el testigo de lo que esa persona en realidad quiere hacer, pero no se atreve a hacer. Entonces, digamos que le proyectas sobre él su propia impotencia. Y por lo tanto, lo que va a hacer es intentar, inconscientemente dice, si esta persona no existe, entonces es como que ese miedo o esa cosa que yo quiero hacer y que no puedo, desaparece. En lugar de preguntarse qué puedo hacer para, o qué está haciendo esta persona para mejorar y así me pongo a su nivel, piensa, si esta persona no existe, no veo reflejada mi incapacidad. Sí, me parece muy certero y muy brillante, la verdad. Sí, Sí, yo siempre he visto la envidia expresado desde otra forma, que es cuando deseas algo que tiene otra persona y que no puedes conseguir o crees que no puedes conseguir, ¿no? sí. Y de Eso alguna a nivel manera, material, ¿no? sí, sí, a lo mejor a nivel psicológico, ¿no? Pues una persona guapa y otra que no es guapa, pues quiere ser guapo y de alguna Ah, manera quieres vale. eso. O sea, yo creo que la envidia surge del ego, o sea, desde el ego tienes muchas carencias y desde el ego deseas cosas constantemente. Sí. Y hay deseos que puedes conseguir con una actitud positiva, pero hay deseos que a lo mejor proyectas en una persona que no puedes conseguir y Sí. entonces la anulas, ¿no? Sí, pues fíjate que en ese caso yo no había pensado en el vídeo en cualidades innatas o genéticas. Había pensado siempre en logros que uno había hecho y que el otro envidia los Mm, logros, pero es curioso porque a lo mejor esa persona que está deseando, o sea, pienso por ejemplo en una chica que desea ser modelo, entonces vea a cómo la atención que tienen las modelos mm, pero es que a lo mejor no sabe el tipo de vida que lleva la claro, modelo, que a lo mejor muchas igual acaban pues con problemas a lo mejor de claro. drogas, en ambientes difíciles. Sí, Entonces, además eso denota también una carencia interior, es decir, sí, tienes una carencia y no sabes cómo gestionar este tema, ¿no? sí, Con lo cual, sí. pues, Ahí me adelanto al último punto. Ahí es, por ejemplo, es cómo salir victorioso, es darse cuenta que uno ha elegido su propio cuerpo, sus propias circunstancias para aprender una lección y su familia, sus mm, padres, para aprender una lección correcta. Con lo cual, tener envidia de otro cuando tú has hecho una lección previa no tiene sentido, mm. porque es una lección que uno ha hecho. Entonces, don Daniel, ¿cómo detectar, o por experiencias que has tenido tú, ahora te hablo de tú, para rebajar la tensión que se vive aquí en este momento? Eso es Me por imagino envidia, eso la, es por envidia. que me imagino que la estáis palpando, ¿no? La tensión que estamos viviendo. Pues, don Daniel, ahora te hablo porque es una pregunta directa. Eh, por ejemplo, tú has triunfado profesionalmente y aparte
digamos como y también vives en un sitio, bueno, no quiero revelar aquí cuestiones personales, pero tú probablemente has sido objeto de envidias. Probablemente. Lo que pasa es que uno cuando no es envidioso no se da cuenta. Sí, no me doy cuenta y normalmente, gracias a Dios, que esto es una sensación que no he sentido en mi vida. Normalmente siempre pienso en la bondad del género humano, es decir, que no hay, en ese sentido puedo ser un poco ingenuo, pero en mi caso personal, no sé si he sido víctima de envidias, no lo sé, nunca me he dado cuenta si ha sido así. Sí he visto la envidia entre otras personas y es un tema que no es nada bonito, Sí, porque incita a que las personas actúen con maldad sí, respecto a otra, para sí, sí, hacerle sí. daño. Le quieren destruir, Y sí. eso, además, yo creo que la energía de la envidia es una energía que destruye el que la tiene, pero también de alguna manera influye El que la en el recibe, objeto de la envidia, claro. sí. Tiene que ver con el vídeo que hicimos ayer sobre la Bella Durmiente, ¿no? Mm, De cómo esa maléfica, la envidia es como un maleficio que te envían porque quieren destruirte, en realidad, quieren que desaparezcas de su vida. sí. Y además el envidioso yo creo que sufre mucho. Sí, claro, obvio. Una emoción, no sé si es una emoción la envidia, es tremendamente destructora, ¿no? Sí, o sea, al final el mal se destruye a sí mismo, entonces la persona que es envidiosa, y si tenéis algún caso cercano, o vosotros, espero que no, porque las personas espirituales no suelen ser envidiosas, porque saben que tienen la luz divina y que todos somos todos somos uno. Entonces, ¿cómo vas a envidiar a eso que eres tú mismo, ¿no? O sea, es como de loco, ¿sabes? Bueno, tenemos mañana vídeo metafísico Sí. que haces tú sobre metafísica Mm, y podemos hablar sobre esto. ¿Qué sentido tiene querer lo que tiene el otro cuando tú eres el otro, ¿no? sí, Metafísicamente. sí. Oye, Pues, y ahí, por ejemplo, me viene un poco el pecado de la soberbia también, ¿no? O la soberbia, no hablemos de pecado, a mí la palabra pecado, pero de alguna manera la, la, la rebelión de Lucifer es un poco una rebelión de envidia, ¿no? Es sí, decir, no, tenía envidia al ser humano. mm, Esto lo comenta Halevi en sus libros de Cábala, mm, porque él ocupaba el lugar que luego ocupó Enoch Metatron. mm, Entonces, digamos que Dios dijo, no, quiero que el ser humano ocupe este lugar. mm. Y entonces el ángel caído Sí, y era además un ángel, no era humano. aunque no nos vamos a desviar del tema, pues que no puedo Sí, no, 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 evitarlo, no, sí, porque es la y raíz. tú que conoces más, pero de alguna manera los ángeles y los arcángeles son entidades que de alguna manera el ser humano está por encima de ellas, Sí, porque el ser humano es una chispa divina. exacto. Los ángeles de alguna forma son entidades que están con la chispa divina, pero no tienen la chispa divina, no Sí, tienen esa, vamos, hablo de una manera genérica, al sí. final todo tiene la chispa divina, pero No, tienen la chispa divina, pero no tienen libre albedrío. efectivamente, pues ahí está, Sí, ahí entonces está. el ser humano tiene libre albedrío. El ángel y el arcángel son funcionarios de los cielos. Mm, Pues tienen que hacer una función que se les ha asignado y entonces están, digamos, atrapados en esa función. mm. En cambio, el ser humano puede ir desde lo más bajo A lo más a lo alto, más alto y puede caminar por la escalera de Jacob efectivamente. y convertirse en un mineral o llegar a la iluminación. Entonces, Está en su decisión. Lucifer, y perdona porque es que es un tema, Sí, ayer lo sí, leía, tuvo envidia al ser humano exacto, sí, sí. porque quería ser como el ser humano, Sí, digo, exacto, exacto. el arcángel de la luz y la fe, es Sí, decir, que sí. era. Y en la caída de Lucifer pierde un rubí que tenía en la frente. Eso dicen varias leyendas. Y dicen que esa caída corresponde al tercer ojo, de alguna forma, ¿no? Ujú, Pero bueno, estos son sí. todo mitos Sí, y bueno, al final el envidioso siempre pierde. mm, O sea, el envidioso ¿qué es lo que pierde? Pierde su libre albedrío. ¿Por qué? Porque si llega a un punto donde se obsesiona tanto con la otra persona, está viviendo la vida de la otra persona, no está viviendo la vida propia. mm. Entonces, porque quiere ser como él, digamos como que renuncia a su libertad. Fíjate las conclusiones que sacamos en estos diálogos que no lo habíamos hablado, ¿no? Sí, muy bien. Oye, y entonces yo quiero preguntarte,
Sí. hay dos casos, envidioso y envidiado. Si eres un envidioso, ¿cómo puedes trascender esto? Bueno, a ver, antes vamos a ver, que es lo que habíamos prometido al principio, y ahora te contesto la pregunta, ¿cómo detectar cuando te tienen envidia? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, personas que hacen comentarios sarcásticos sobre ti, o personas que te están criticando. Y yo he tenido amigos que, oye, ¿qué os parecen los vídeos? Y entonces, en vez de ver lo bueno del vídeo y el trabajo que hay, y el tiempo dedicado y la energía y el entusiasmo, empiezan a sacarte, digamos, puntos y claro, entonces lo que quiere, porque ¿qué es lo que quiere el envidioso? Que no hagas nada. Porque si tú haces y resulta que tienen éxito, él se va a ver, digamos, en una posición de inferioridad. O sea, serían un poco los haters. Los haters son todos envidiosos. Porque, claro, ellos, a ver, si tú no te gusta lo que hace alguien en un canal de YouTube, pues monta tu canal, ya está. Si no te gusta una enseñanza espiritual, pues hazte tu maestro espiritual, ya está. ¿No? Entonces, básicamente, bueno, de hecho, por ejemplo, en el mundo, si lo pones en el árbol de la vida, la envidia tiene que ver bastante con Hot, con un pensamiento negativo hacia el otro. Y en el mundo académico, y bueno, no es cuestión de generalizar, pero las personas que más me han criticado los libros que he hecho han sido personas del mundo académico, pero han sido críticas súper crueles, como diciendo, no te dediques a esto porque eres malísimo. Y yo, bueno, que me iba a la estación de tren a vender mis libros a las 6 de la mañana, como ya recibía muchos noes, digo, bueno, un no más de un académico, pues no pasa nada, ¿sabes? Pero sí ¿Y que eso notaba que iban a degüello, o y sea, cómo te lo decían? ¿Por email sí, o...? con email o directamente, o yo qué sé, con mensajes en Goodreads, que es una plataforma donde publicas tus libros y la gente los critica, Ya. o en Amazon, o... Y cuando hablas de comentarios sarcásticos, ¿a qué te Sí, no, refieres? son sarcásticos académicos, como cínicos, Ah, ¿sabes? A ver, yo es que no soy muy bueno en eso porque no suelo hacer comentarios que intenten menoscabar al otro. Yo siempre intento que la persona, digamos, se supere. Pues no le hago un comentario, por ejemplo, tengo un familiar que cada vez que ve a alguien de la familia, le dice, que, por ejemplo, qué viejo te veo, o cuántas canas, esas caras, ¿sabes? No sé, o sea, te empiezan a decir cosas de estas y tú, ¿eh? Que yo venía aquí con buen rollo y de repente te suelta 4 comentarios de esto y dices, bueno, me imagino que igual podéis comentar, ¿no? Si tenéis familiares que hacen comentarios de estos, ¿no? algún día tenemos que hacer un vídeo sobre los cuñados. Exactamente, los cuñados y las cenas de Navidad. Sí. Por ejemplo, otra cosa que puedes ver cuando alguien te tiene envidia, que no te apoya para nada en tus logros. Tú dile a alguien, dile a un amigo, fíjate, he conseguido esto y mira cómo reacciona. Y ya, si ves que reacciona mal, pues ya sabes que hay algo que puede haber algo de envidia por ahí, ¿no? Ya, ya. Fíjate una cosa que me ocurrió, que cuento en el libro en el silencio. Había un familiar que yo digo, no puede ser que me tenga envidia. Bueno, total, que iba por la carretera para que veas las sincronicidades y vi una furgoneta que tenía, fíjate qué extraño, era una furgoneta de reformas y tenía frases de la Biblia, pasajes de la Biblia escritos en la furgoneta. Y resulta que, y tenía los 7 pecados capitales. Pues al lado de envidia tenía el nombre del familiar. Increíble. Es que en la vida pasa un montón de veces Y de repente en la furgoneta digo, joder, pues que, ya sé que me tiene envidia. ¿Sí? no, en la vida pasa un montón de veces que te da mensajes la vida en rótulos o en letreros que vas pasando y que coinciden. Hay unas sincronicidades Exacto. increíbles. A mí me ha pasado muchas veces. Entonces ya a partir de ahí dije, vale, pues Ya. ya me cubro Mm. de tener un trato más alegre con esta persona, ¿no? Ya. ¿Y cuál era la pregunta que me hiciste antes? Perdona que... Sí, en el caso del envidioso, ¿cómo? Porque yo Ya, creo que es una situación en la que sí. sufres. ¿Cómo trasciendes eso? O sea, lo primero es dar gracias a Dios por lo que tienes y lo segundo es bendecir al otro por lo que tiene y que haga buen uso de sus dones. Puedes hacer una oración
si en algún momento dado has sentido envidia, hago una oración para que la persona, primero ya, pido a Dios que me quite este mal de mí. Lo segundo, pido que bendiga a esta persona para que haga uso de los dones de la forma que puedan alcanzar a la mayor parte de la humanidad. Y lo tercero, ¿qué puedo aprender yo de esa persona para incorporar a mi vida aquellas cualidades y luego yo, desde mi esencia, incorporarlas y poder brillar como está brillando esa persona? Oye, pues me parece maravilloso. Yo sí. sugiero tomar nota porque yo creo que es... Y luego hay otra cosa que es como ocurre en lo que hablamos, en el vídeo que hablamos de la Bella Durmiente. El que envidia está dando energía al otro, ¿vale? Entonces, si tú quieres hundir al otro, imaginamos en el caso, cuando más le envidies, más de energía le estás dando y por lo tanto va a haber un efecto. El efecto es primero como que la otra persona recibe esa energía y como que se agacha. Pero luego, como tiene una fuerza increíble interna, esa energía que recibe le catapulta y le impulsa muchísimo. Entonces, las personas más envidiadas son al final las que más triunfan, porque cogen la energía inconscientemente del que envidia, porque el que envidia tiene, digamos, no vive su vida, vive su vida, su deseo de triunfar se lo está dando al otro a través de la envidia. Y entonces el otro triunfa más. Me parece súper interesante, porque yo siempre había oído que el envidiado de alguna manera recibe una energía negativa. Sí, exacto. Entonces, en una primera etapa la recibe y se siente muy mal, pero si la supera, coge esa fuerza que le está dando las otras personas y le hace catapultar. Ya, oye, qué interesante. Sí, entonces, ¿cómo salir victorioso? ¿Cómo salir victorioso de esta situación que te tienen envidia? Pues lo primero es que cuando alguien te critica, por ejemplo, un hater, no está hablando de ti, está hablando de ella misma. Entonces, cuando alguien pone un defecto, tú imagínate una persona, tiene un montón de cualidades, un montón de defectos. ¿Tú en qué te fijas? ¿En las cualidades o en los defectos? Porque si te fijas en una cualidad, ¿por qué? Porque estás fijando en una cualidad que tú tienes. Entonces, cuando tú estás criticando a alguien, en realidad te estás criticando a ti, porque estás viendo de todas las posibilidades aquella que más vibra con tu estado de conciencia. Por lo tanto, si alguien te critica o te envidia, cuando te hace un comentario, digamos, sarcástico para bajarte de tu estado de conciencia, en realidad está hablando de esa persona. Date cuenta que está hablando de ella. Entonces, sentir compasión por ella. Interesante. Primera. Luego, no reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que busca el envidioso? Bajarte de tu estado de conciencia. Si tú reaccionas, te estás poniendo a su altura. Entonces, tener un control emocional para dejarlo pasar. O sea, porque en realidad un comentario de un envidioso es una tentación de maléfica, como habíamos visto ayer, para hacerte dormir, para que entres en un intercambio energético. Entonces, digamos que esa persona te da energía y tú, si reaccionas de forma violenta, le estás dando la energía a él. Ayer vi un caso increíble en una ferretería. Si quieres te lo cuento, sí, don Daniel. Pues resulta que estaba yo haciendo copia de unas llaves y había dos clientes y se encuentran. Y le dice un cliente al otro: por cierto, que hace mucho tiempo que te pedí una factura y no me la has dado. Deberían trabajar en el sector de la construcción. Y el otro, que estaba haciendo el mal, le dijo: espérate ahora que voy a rendir cuentas contigo fuera. Y el otro se puso súper violento, empezaron a discutir. Entonces, la persona que no había hecho el bien, con esa reacción emocional, hizo que el otro cayera y se notó muchísima intercambio de energía tóxica entre ambos. Dios mío. Porque reaccionó la persona esa. Entonces, no reaccionar. Luego, cuando ya sabes que hay una persona que te tiene envidia, mantener la distancia. Intentar con mucha diplomacia, pues pasar poco tiempo con esa persona, porque al final, vale, te está mandando energía, pero es energía que tienes que transformar tú. Es energía tóxica. Entonces tienes que hacer luego un trabajo de transformación, de transmutación de la energía. Y eso a veces se hace a lo mejor durmiendo. Recibes mucha energía tóxica y entonces durmiendo la elevas. Entonces intentar mantener la distancia porque
y luego básicamente enfocarte en lo tuyo, ¿sabes? Saber que el precio que a veces pagas por la fama es que hay gente que te tenga envidia. Ya. Por cierto, ¿te están pidiendo autógrafos por la calle? Después Sí, de... todo el mundo. Sí, ¿no? Vamos, no puedo salir de aquí porque... Pues sí, entonces mucha gente no hace cosas por el miedo al éxito. Porque el miedo al éxito conlleva que haya haters, que haya gente que te envidie, y entonces por no querer lidiar con ellos, uno no pone sus dones en el mundo. Entonces, si estáis cometiendo este error, no cometerlo, poner vuestros talentos y vuestros dones en el mundo, porque el hecho de todo el mundo que triunfa tiene envidiosos, va a atraer a envidiosos y a haters. Entonces, eso es un símbolo de que estás haciendo las cosas bien. Pues nada, oye, muy interesante. Al final la envidia, como siempre, o como todo, es una prueba para crecer, ¿no? Exacto. En las dos situaciones, envidioso, envidiado. Sí, Con lo cual, pues muy interesante. sí. Y una cosa que me ocurrió, yo tenía un maestro y un día me medio reconoció que me tenía envidia y yo pensando, ¿y este que me va a tener envidia a mí? Le tendría que tener envidia yo a él en todo caso. Y me llamó muchísimo la atención que viniera también de un maestro espiritual. ¿Y cómo lo resolviste? Yo no, o sea, yo me quedé así como perplejo. Porque a veces cuando te envidian dicen, ¿de qué me estará envidiando si yo tengo 1000 defectos más que esa persona? Y hay veces que, sobre todo en la gente que es muy perfeccionista, suele tener más tendencia a ser envidiosa porque ve, a lo mejor no ve sus 10 virtudes y el único defecto, se ve un único defecto y ve la virtud en el otro, cuando esa persona a lo mejor tiene... Pues mira, hablando de maestros, te voy a contar una leyenda de Buda, muy parecido a lo que tú dices, ¿no? Buda tenía un discípulo. Hay muchos maestros que han tenido discípulos envidiosos y que ha acabado muy mal. Claro, exacto. Pitágoras, uno de ellos, que admitió en su academia, no se llamaba academia, a un político muy poderoso y que no estaba preparado y lo echó. Y por rencor y envidia le quemó el chiringuito. Sí, sí, sí. Y hay muchos casos, pero bueno, Sí. yo quería comentar el caso, una historia de Buda, que estaba con sus discípulos y había uno de sus discípulos tremendamente envidioso que odiaba a Buda. Y entonces le tocaba preparar una bebida y tal, y puso veneno en el que le dio a Buda. Buda lo bebió y de repente quien empezó a morirse fue el discípulo. Y entonces le dijo Buda, esto es para que aprendas que todos somos uno y que lo que me pasa a mí te va a pasar a ti. Exacto. Entonces ya le pidió perdón y bueno, al final no murió. Sí, esto también lo que nos dice es que somos responsables de lo que pensamos. Entonces, si tú tienes un pensamiento negativo hacia alguien, automáticamente obsérvalo y empieza a cambiar algo en ti y empieza a ver por qué tienes ese pensamiento. Porque ese pensamiento te está quitando tantas posibilidades de crecer y tantas posibilidades de llegar a la iluminación y a tener un montón de beneficios y de abundancia, que, o sea, un pensamiento negativo hacia otro es súper tóxico para uno mismo. Claro. Entonces... Al final ese es el veneno. Es el veneno, sí, sí. Es el veneno de Buda. Sí. Entonces tenemos que observarnos mucho si es el camino de purificación, en realidad. Efectivamente, el camino del héroe. Pues, ¿cómo resumirías tú entonces el tema, el vídeo? Pues, básicamente es... ¿Qué es lo que hemos visto en el vídeo? Lo primero es, ¿por qué alguien tiene envidia? Que ya hemos visto que es porque tú le recuerdas a una parte suya que no está dispuesta a desarrollar. Luego, lo segundo, hemos visto situaciones, para detectar situaciones en las que nos tienen envidia, que es básicamente comentarios sarcásticos, no alegrarse de nuestros logros, querer que nos vaya mal, etcétera. Y luego cómo salir victorioso, que es darte cuenta que lo que el otro te está haciendo, en realidad se lo está haciendo a sí mismo, que está hablando de sí mismo. Pues básicamente no tomárselo personal. Así que...
Pues nada, oye, muy Pues nada, interesante. don Daniel. Y bueno, comentar que tenemos el seminario de Cábala el día 13 y 14 De julio. de julio, que es de Cábala práctica, Mm, impresionante. absolutamente práctico, además. Y nada, Lo he vivido yo. que acabo de, como sabéis, acabo de sacar mi libro del silencio. Y don Daniel, no sé cuándo tiene usted, si se puede decir alguna primicia o mejor no hablar. No, yo estoy terminando un libro, pero bueno, ya cuando Vale, lo tengas os lo cuento. genial. Pues un saludo, suscribiros al canal y pasarle los vídeos a vuestras amistades. Mm. Muchísimas gracias.